Técnica de Machala, con los estudiantes del séptimo semestre, donde van a hacer un ensayo, un trabajo sobre desarrollo larvario del Lithopenos bananero. En este reservorio nosotros tenemos el agua que vamos a emplear para dicho trabajo. El estudiante va a proceder a clorinar el agua para hacer un tratamiento químico y eliminar todos los microorganismos presentes, que pueden ser protozoarios, bacterias y virus. En este momento vamos a proceder a clorinar. Para que haya una completa homogeneización del agua, necesitamos tener una fuente de aire. Esperamos 1 o 2 minutos y una vez que todo esto sea homogeneizado, vamos a proceder a chequear cuál es el cloro residual que tenemos en el agua. Estamos trabajando con un rango no menor a 10 partes por millón de cloro residual. Introducimos unas 2 o 3 gotitas de un reactivo de ortotolidina y esto nos va a dar una coloración amarillenta que nos indica que sí hay cloro residual en el agua, y es lo que va a ayudar a hacer el proceso de desinfección. Esto es saber desinfectar bien los tanques de cultivo. En este caso el estudiante está procediendo a desinfectar el tanque que se va a emplear para el desarrollo larvario con una solución de cloro. Lo va a hacer tanto por dentro como por fuera. Una vez que se ha hecho la desinfección por dentro, también lo va a hacer por afuera, con la misma sustancia clorada, incluyendo también el fondo del estanque. Una vez que el estudiante ha desinfectado el tanque, tanto por dentro como por fuera, se lo sube a una plataforma de madera para tener una altura aproximada de unos 40 centímetros sobre el piso. ¿Cuál es el fin? Que cuando se tenga que hacer los recambios de agua nos dé una facilidad para el desagüe, ¿no? Aquí nos encontramos en otra de las áreas muy importantes para tener éxito en un cultivo, y siempre recalco a los estudiantes la asepsia. Siempre le digo, primer lugar asepsia, segundo lugar asepsia, tercer lugar asepsia, y el resto yo lo diría que es como un complemento, porque el desarrollo larvario, la parte biológica por naturaleza propia se da. Si la larva se encuentra en condiciones óptimas, vamos a hacer un buen trabajo. Si no está en condiciones óptimas y tenemos contaminación bacteriana y nos pueden causar una enfermedad, automáticamente la producción va a salir baja o se elimina. En este caso el estudiante está lavando las mallas que se van a emplear en los bajadores de nivel. Para este caso lo está haciendo con detergente, no se utiliza químicos fuertes porque es una tela muy delicada y se nos quema. Con una solución de detergente es más que suficiente. Ya, una vez que el estudiante terminó de lavar las mallas de los bajadores de nivel, va a lavar ahora propiamente el soporte de las mallas, que son unas tuberías de PVC perforadas, y en este momento también nos está desinfectando con una solución de cloro. Una vez que se han desinfectado las tuberías y la malla que sirve para bajar y hacer los recambios de agua, procedemos a armar el bajador de nivel, que así lo llamamos comúnmente. Una vez que se armó ya el bajador de nivel, lo vamos a dejar en el tanque del agua. Y prácticamente podemos decir que está listo el tanque lavado y desinfectado para el proyecto de la agricultura. Finalmente lo que tenemos que hacer es poner el agua en este tanque ya tratada y oxigenada. Luego, cuando se hace la siembra, el estadio naupliar va a encontrar condiciones óptimas para que continúe su desarrollo larvario. Una vez que se ha procedido a llenar los tanques con el nivel requerido hacia la siembra, es importante tomar en cuenta la salinidad y la temperatura para tener presente y comparar con qué temperatura y con qué salinidad llegan los náuticos. En este caso vamos a proceder a medir y solicitar en lo posible que el desovadero donde vienen los náuticos vengan a la misma salinidad y a la misma temperatura que nosotros vamos a tener en los tanques de la agricultura.
Nos ubicamos en el laboratorio de producción de larvas de camarón del Instituto Pedro Banamey del ingeniero Fernando Burgos. Ustedes pueden apreciar a su entorno, es un laboratorio que cuenta con 20 tanques y él tiene una producción mensual ya estimada para sus clientes. El compañero nos está facilitando unos náuseos para llevar al laboratorio de fitoplancton de la Escuela de Acuacultura de la Universidad Técnica de Machala para una práctica también de los estudiantes de séptimo semestre para el desarrollo larvario de esta misma especie que es el Ictopelio banamey. En este momento Jennifer tiene los náuseos que vamos a requerir para trabajar a pequeña escala y los vamos a transportar de la misma manera como que fueran los náuseos que vinieran de un laboratorio. En este momento los va a introducir, vamos a taparlos, sellarlos para evitar la incidencia de la luz y el fototropismo, evitar que los organismos, en este caso el estadio naupliar, se nos vayan hacia la luz. Sellamos y nos dirigimos al laboratorio. Fernando, muchas gracias por habernos recibido, por tu aporte muy valioso para la carrera. Fernando es un colega que tiene ¿cuántos años en esta actividad? 25 años. No, 20, más, 30 años. Casi 30 años, sí, efectivamente. Somos colegas de las primeras promociones de ingenieros acuacultores, nacidos de la misma escuela donde ustedes están formando. Con esa iniciativa de hace 30 años fuimos parte de ese grupo de colegas, los pioneros en la producción de larvas de camarón aquí en la provincia de Loja. Hemos llegado al laboratorio de fitoplancton de la universidad y vamos a proceder a sacar los náuseos que gentilmente nos donó el colega Fernando Burgos del laboratorio de la California. Observamos a través de la luz inicialmente a ver cómo está su movimiento, ¿no? Su natación. Una vez que se han aclimatado los náuseos, principalmente en lo que tiene que ver con temperatura y salinidad, tanto del agua que vino en los náuseos como el tanque que va a recibir lo que es el tanque de la agricultura, vamos a proceder a la siembra. Una vez que se ha procedido a sembrar los náuseos en los tanques, el siguiente paso es adicionar el alimento. Vamos a comenzar con una densidad poblacional de algas de 70.000 células por ml. 70.000 células por ml es lo que el estudiante está colocando a los tanques de la agricultura. En este caso está haciendo una distribución ya volumétrica, ¿no? Porque previamente se hizo el conteo, se aplicó la fórmula de dosificación, se pusieron las algas en un solo balde y lo que está haciendo es una distribución matemática, mitad para un tanque, mitad para el otro tanque.
realizar a las primeras horas del día es venir y chequear en los parámetros de los tanques de la agricultura, especialmente temperatura. Y el segundo es ver la concentración de células por ml que tenemos en los tanques. Una vez que tengamos realizados esos trabajos, tenemos que dosificar el alimento para completar la densidad poblacional que nosotros estamos requiriendo. En este momento voy a proceder a contar las células que contienen los cultivos, los cuales emplearemos para dosificar el alimento a los subestadios de SOEA. En este caso voy a contar primero las microalgas de la lacticida para saber cuántas células por ml contienen y así aplicar una correcta dosificación de alimento a las larvas de Lithopeneus bananae. Luego de realizar el conteo algal y determinar que el estándar es 120.000 células por ml, nos dio que tenemos que enrasar con 3.5 litros de H12, los cuales procedemos a suministrar. Uno de los chequeos que tienen que hacerse diariamente para ir revisando cómo van cambiando de subestadio a subestadio las larvas de Lithopeneus bananae es observarlas al microscopio. Tienen sus características muy particulares. En este caso tenemos ya una SOEA 1. Vemos que todavía no se han formado los pedúnculos oculares, pero se nota ya un desarrollo. Vemos también que ya empezó a desarrollarse la cola, la futura cola y el futuro telson. Esto nos indica claramente que estamos en un estadio de SOEA 1. Aquí podemos observar también la presencia de cromatóforos que se empiezan a hacer visibles ya a través del microscopio, siempre van a estar localizados en el mismo sitio. Y podemos observar el intestino. En este caso de esta SOEA, vemos parte de las heces fecales y lo que es su hepatopáncreas, podemos observar la presencia de su alimento. ¿Cómo sabemos si se están alimentando bien las SOEAs? Bueno, uno inicialmente hay que hacer los conteos de células con frecuencia, puede ser en la mañana, en mediodía o en la tarde, para ver el consumo de microalgas que ellos tienen. Eso nos da una pauta de que se están comiendo o no. Pero asimismo podemos hacer una observación al microscopio para ver su contenido intestinal y cómo está haciendo sus heces fecales. En este caso podemos observar aquí, siguiendo la misma secuencia de la SOEA 1, vemos aquí claramente que está de color amarillo, producto de las diatomeas. Y vemos que el intestino también está evacuando las heces fecales, que generalmente son bien comprimidas, y el largo de las heces fecales pueden ser 2, 3, 4 veces del mismo largo de la SOEA. Aquí vamos a observar en este video claramente, miren ustedes, señor estudiante, cómo la heces fecal es tan larga, mucho más larga, y como le dije, 2, 3, 4, 5 veces del tamaño de la SOEA. Esto posteriormente, ya una vez que lo excreta por completo, pues esas heces fecales se diluyen en el agua, no quedan compactadas, se diluyen, se hidratan nuevamente y hay que mantener ahí la calidad de agua. Una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es de que las diatomeas tienen unas tecas, unos frutos tan duros a base de óxido de sílice, y a pesar de la dureza de sus tecas, sin embargo, el sistema digestivo de la SOEA, a través de las enzimas digestivas que ellos tienen, hacen posible que puedan extraer su contenido nutricional, alimentarse y excretar lo que prácticamente ya no les sirve. Profesor, una inquietud.
durante el proceso de metamorfosis o el desarrollo larvario, ¿cómo podemos identificar una larva que está estresada y de otra que no está estresada? Bien, una de las principales formas de verla es su forma de nadar. El nado va a ser un poco más lento de una larva que está estresada. Pero todo esto hay que verificarlo a través del microscopio. Y en el microscopio lo que nosotros vamos a observar primero ver es el estado de llenura de la zoea. Si vemos que su hepatopáncreas, su intestino, está lleno, quiere decir que la larva está consumiendo muy bien el alimento. Otra de las formas de observar es si hay estrés o no, es empezar a identificar los cromatóforos de la zoea. En este caso, en la parte del futuro telson, vemos a los costados 2 puntos rojos. Cuando la larva está en buenas condiciones, está como cerrado. Pero a medida que se ve un estrés, vemos que se hacen como un estrellado, ¿no? También las larvas suelen ponerse opacas, es decir, difusas. Normalmente se las deben de ver transparentes. ¿Cómo se desarrollan los pedúnculos oculares? Bueno, claramente en el estadio nuclear solamente diferenciamos un punto en la parte superior denominado ojo nuclear. En el momento que pasan a zoea se mantiene de alguna manera ese punto central que lo podemos observar aquí, pero ya empezamos a notar en este estadio de zoea 1 el desarrollo de lo que va a ser el futuro de los pedúnculos oculares. Cuando esta zoea 1 pase a zoea 2, va a quedar claramente diferenciado los dos pedúnculos oculares, es decir, el par de ojos. En zoea 1 todavía no se puede diferenciar eso, en zoea 2 ya se nota muy claramente el desarrollo de estos pedúnculos oculares. Aquí podemos observar en la pantalla gigante que estamos en una zoea 2. La zoea 2 ya empiezan a comer una mayor cantidad de microalgas por el hecho mismo que van avanzando en el desarrollo larvario. ¿Cómo diferenciamos? Porque los ojos ya están pedunculados y vemos en el centro que se está desarrollando el futuro rostro. Y vemos el intestino, vemos el tracto digestivo, cómo se mantiene de color amarillo, porque nosotros estamos alimentando con diatomea. Si tuviéramos otro tipo de algas complementarias, se va a ver de color verdoso en caso de que sean las tetracelmi. ¿Tienes alguna inquietud? Ingeniero, disculpe, ¿cómo determinamos que nuestra larva está comiendo según la tabla de alimentación que estamos administrando? Ya. Cuando observamos al microscopio, vamos a observar la larva que a lo mejor da la impresión de que no está comiendo, pero es muy posible que esa zoea ya esté haciendo las heces fecales, y como les había dicho en la teoría, que hacen unas heces fecales muy largas, 3-4 veces del largo mismo de la zoea. Y cuando eso ya se rompe, prácticamente como que queda el tracto digestivo vacío. Podemos ver ahí la presentación de cómo se ven las heces fecales en una zoea. Ellos hacen unas heces fecales bien compactadas que miden 3, 4 y hasta 5 veces el largo de la zoea. Y andan con esas heces fecales prendidas, adheridas a la abertura anal. Y de acuerdo con el movimiento de la natación mismo, eso se desprende y quedan en la columna de agua. Ustedes pueden observar ahí claramente que es una hilacha de heces fecales bastante grande. ¿Por qué está amarillo? Porque estamos dando diatomea. Y como estamos trabajando con talaseosida y chaetóceros, eso sale compactado. A pesar de que la literatura nos dice que tienen una pared celular muy dura a base de óxido de sílice, sin embargo, las enzimas digestivas que tiene la zoea son capaces de desdoblar ese alimento, sacar sus nutrientes, alimentarse y luego las heces fecales. Y como vemos en el pizarrón, el consumo de las microalgas hay que llevarlo diariamente un conteo, tanto en la mañana y también en la tarde ya al anochecer. Y vamos viendo y determinando el consumo. A medida que va bajando el consumo, tenemos nosotros que reponer de los cultivos masivos de microalgas para lograr mantener una concentración celular
promedio de 130, 140, 150 mil células por ml. Al día siguiente amanecen reducidos. ¿Qué quiere decir? Que durante la noche se han alimentado muy bien y han consumido bastante microalgas del grupo de la tetracerina. ¿Qué se hace con los señores estudiantes? Vuelven a contabilizar el residuo, aplicamos una fórmula y simplemente nosotros lo que hacemos es nivelar para mantener esa concentración de células, ¿no? Importante señalar que la temperatura juega un papel muy importante en el desarrollo larvario. Y aquí podemos observar que está bastante estable o no hay una diferencia bien marcada. En este momento en el estadio de SOEA 3 y la única forma de reconocer con SOEA 2 es que cada vez se va desarrollando más la parte del abanico caudal, es decir, lo que va a ser el futuro TEC. Además vemos en este segmento una especie de espinas que empiezan a desarrollar en ese segmento de la cola, en el último segmento abdominal. ¿Alguna inquietud? Sí, por ejemplo, aquí hay una célula, quisiera saber el nombre. Ya. Lo que usted ve circulando aquí son los hemocitos del aparato circulatorio de la SOEA. Ya se puede diferenciar cómo van circulando por todo el cuerpo. Estas células que ven ahí es lo que conforma el aparato circulatorio de las larvas. No sé si tienen alguna otra pregunta. Por ejemplo, en SOEA 3 se la puede seguir dando microalgas o ya podemos adicionar lo que es el balanceado y la artemia. Correcto. La sugerencia que yo hago como docente es de que en el estadio de SOEA siempre se alimente con microalgas. De cualquier variedad de microalgas, mientras más variado es mejor, manteniendo una densidad poblacional de acuerdo a la densidad de larvas, que puede ir de 120.000 hasta 250.000 células por ml. Por ejemplo, en este momento usted está observando las células de diatomea. Pero también es necesario allá alimentar alimentos más grandes. En este caso, a partir de SOEA 3 se puede dar núcleos de artemia. La dosificación que se va a poner también de los núcleos de artemia está relacionado con la densidad poblacional. Ojo, la densidad poblacional no de siembra, sino la sobrevivencia que tenemos en ese entonces. Es importante saber calcular mediante ciertas fórmulas que lo vamos a ver luego, cómo dosificar el núcleo de artemia en el estadio de SOEA 3. Si bien los laboratorios utilizan alimentos balanceados, microencapsulados, para nuestro proyecto nos vamos a basar solamente en alimentos vivos, es decir, artemia y núcleo. No vamos a utilizar alimento balanceado. Tal vez posteriormente en otra asignatura en nutrición larvaria van a ver cómo se maneja esto. Pero nuestro propósito en cultivo de plancton es que ustedes aprendan a dosificar las microalgas y los núcleos, de acuerdo a la sobrevivencia que tenemos. Bueno, en este momento ya nos encontramos en el estadio de Lisis 1. Ya hay unos cambios morfológicos muy bien marcados. Prácticamente los periópodos están bastante formados y empiezan a aparecer o la formación de lo que van a ser los futuros pleópodos. Su forma de natación ya es invertida, es decir, nadan brincando, pero de cabeza. Como podemos ver, el tracto digestivo y el hepatopáncreas también va desarrollándose y va creciendo, entonces es necesario dar alimentos más gruesos. Las microalgas aquí ya resulta un alimento muy pequeño, entonces se utilizan partículas más grandes, sean de zooplancton o sean de alimentos balanceados microparticulados.
En caso de nuestro proyecto vamos a trabajar solamente con artemia, 0 alimentos balanceados porque así lo hemos proyectado, y podemos ver ahí que el tracto digestivo aparentemente está semivacío porque cuando empiezan a comer artemia su digestión es mucho más rápida. Comen, absorben los nutrientes y hacen las heces fecales. Cuando se alimenta con alimentos balanceados y más que nada pigmentados, nosotros podemos ver que todo el tracto digestivo tiene una coloración negruzca, porque los alimentos balanceados vienen pigmentados de negro y eso le da una mejor vistosidad a las larvas. Pero ojo, el hecho que se vea negro no quiere decir que está lleno, porque a veces evacúa las heces fecales, pero esa tintura, ese pigmento queda impregnado en las paredes del hepatopáncreas y en el tracto digestivo. Podemos ver aquí, vemos la cola, vemos el tenso. Hasta ahorita va bien desarrollado nuestro proyecto. ¿Alguna pregunta? Sí, disculpe, ingeniero. ¿A qué se debe la parte de la coloración rojiza en lo que es en los periódicos, en parte del exoesqueleto, en lo que es en la cabeza? Si te refieres a esa coloración media estrellada que observamos ahí, simplemente son los cromatóforos que están expandidos. Eso generalmente es un punto rojo, pero cuando están estresados se expanden y es un síntoma de que la larva está estresada. Obviamente que aquí vemos en los periódicos, vemos en la parte dorsal del cefalotórax, es porque la larva que tenemos ahí, con esa temperatura, con la luminosidad que tiene, obviamente se estresa y el hecho mismo de estar manipulando. Cuando se hace estos chequeos al microscopio para ver problemas de estrés, hay que hacerlo lo más rápido posible, porque mientras más pasa en el microscopio, más vemos desarrollados estos cromatóforos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, disculpe, ingeniero. ¿A qué se debe esta punta de...? Bueno, ahí es la formación del futuro rostro, o rostro que nosotros le decimos. A medida desde SOEA ya lo empezamos a ver, en ICI es mucho más marcado, y a medida que va avanzando la metamorfosis y el desarrollo de la larva, la fórmula rostral de un Banamey es 7 dientes en la parte superior, 2 en la parte de abajo, pero a medida que va avanzando van saliendo de uno en uno, en cada muda van desarrollando los dientes. Ahorita podemos ver prácticamente como que es una punta, ¿no? Ingeniero, disculpe, ¿qué es eso que se mueve, no, ahí en la muestra? Ya, como la larva, la MISI 1 está de cabeza, lo que se ve eso como que tiembla es el corazón, de ahí nace el sistema circulatorio. Y lo que vemos en la parte central, esa gran bolsa, es el hepatopáncreas. Son cosas que a medida que va desarrollando la larva podemos observar de una manera mucho más nítida. Aunque eso no es nutrición, vale la pena para que ustedes vayan conociendo cómo funciona el sistema circulatorio, ¿no? Encontramos en el estadio de MISIS 2, ya una diferencia con MISIS 1 es que recién empiezan a desarrollarse los pleópodos. En el estadio de MISIS, en otras palabras, es el desarrollo de los pleópodos. En MISIS 2 ya vemos que aquí están bastante formados, ya se los puede diferenciar muy claramente, y en el estadio de MISIS prácticamente han completado el desarrollo de los pleópodos. Y empiezan a nadar ya no dando brincos, sino como amaqueándose un poco. Viene la muda, se estabilizan y pasan a poslarva 1. Decimos poslarva 1 porque termina su fase larvaria y pasamos a una poslarva, que quiere decir que después del estadio larvario para hacer ya propiamente una larva con características morfológicas muy similares a un camarón adulto. La nutrición en este estadio, ya los alimentos algales, como las diatomeas, las clorofitas, ya pasan a segundo plano. Después de ser un alimento básico en el estadio de SOEA,
En MISI es un alimento complementario. La base son los organismos zooplanctónicos y en este caso son las artemias, lo que se aplica regularmente. Obviamente que también aquí en MISI se acostumbra a complementar o hacer una dieta de mezclas de varios tipos de balanceados microencapsulados con la finalidad de nutrir mejor a la larva. Para nuestro caso, en cultivo de plancton, la idea es dosificar los alimentos planctónicos en el desarrollo larvario exclusivamente con microalgas y artemia salina como lo estamos dando. Pero ojo, a nivel comercial sí estamos obligados a utilizar alimentos balanceados de buena calidad, microencapsulados, con el tamaño y la partícula adecuada para que pueda ser consumido con facilidad por la abertura bucal de las larvas. Dentro del desarrollo larvario del Lithopeneus banamei, dentro de la asignatura de cultivo plancton y dentro de la aplicación de lo que es dosificación de plancton para este estadio larvario del Peneus banamei, estamos comprobando que al séptimo día estamos en el estadio de MISI 3. Desde que vino la domesticación, este ciclo de desarrollo se ha reducido de 10-11 días a 7-8 días. Es una ventaja de la domesticación, lo estamos comprobando aquí. Podemos ver ahí claramente que ya están formados los pleópodos. Esperamos que dentro de unas 24 horas más esta MISI 3 va a pasar una poslarva y prácticamente sus características son muy similares a un camarón adulto, con la única diferencia que mientras están en MISI 3 todavía siguen nadando de cabeza, en poslarva y empiezan a nadar normalmente como que fuese un camarón adulto. Bueno, nos encontramos en el subestadio MISI 3. Podemos observar en la imagen los cromatóforos expandidos, que son esos puntos rojos, es el producto del estrés. También podemos observar el telson que está bien desarrollado. Podemos también observar el tracto digestivo, el corazón también, que está latiendo en la parte superior. Los segmentos también están bien desarrollados, los prebiópodos y pleópodos, y podemos también acercarnos también a la cabeza para ver, también está bien desarrollada, los ojos, el rostrum también se ve, y es en sí un camarón en tamaño diminuto. La diferencia entre un camarón adulto y la MISI 3 es el nado, que ellos nadan hacia atrás, como dan unos saltos hacia la parte de atrás, y en un camarón adulto o en poslarva ya empiezan a nadar su nado recto, como pueden observar aquí. Su nado es hacia atrás. Y en poslarva su nado ya sería recto. Finalmente hemos concluido el desarrollo larvario del Peneus banamei
y hemos cumplido nuestro objetivo de hacer una alimentación de precisión en los diferentes estadios larvales. Ya cuando llegamos a PL1, la larva prácticamente es muy similar a un adulto o a un juvenil. La única diferencia es que en la fórmula rostral todavía no está completa. Normalmente son de 7 a 9 dientes en la parte superior y 2 dientes en la parte inferior. En este caso podemos observar uno. A medida que mudan todos los días o de acuerdo a la temperatura, ellos van desarrollando la fórmula rostral. Tenemos claramente que los primeros pares de periópodos en la parte terminal se forman unas quelas o pinzas que les sirve claramente para poder capturar el alimento, como ustedes pueden ver aquí. Finalmente aquí podemos observar el hepatopáncreas, podemos observar el corazón, parte del sistema circulatorio, las branquias. El desarrollo branquial todavía está en proceso de desarrollo. A medida que van avanzando en edad, estas estructuras se van estirando y van haciendo una especie de ramificación. Es una característica que todavía no la tienen en poslarva 1. Sigamos con la diapositiva hacia arriba para ver otras características típicas de una poslarva. Bueno, en la presente diapositiva estamos observando una muda de una larva. En este caso es el Lithopennobanamei. Tenemos que recordar que después de cada estadio o cada subestadio se produce una metamorfosis y automáticamente la larva tiene que mudar. ¿Para qué? Haga un reajuste fisiológico y morfológico para ir ganando la forma como va a ser en su estado adulto. Aquí podemos ver parte de los pleópodos, vemos lo que es la cola, en la parte superior estábamos viendo cefalotórax o la cabeza, es decir, cuando ellos mudan se desprenden totalmente de su exoesqueleto. Esto de aquí también hay que tomar en cuenta de que se convierte en un refugio de ciertos protozoarios y de ciertas bacterias que en el momento que se produce su descomposición hay que tener cuidado en la calidad de agua. ¿Para qué? Para evitar que nos pueda venir alguna enfermedad. Bien, señores estudiantes, hemos concluido la práctica de nutrición de precisión en el desarrollo larval de Lithopennobanamei. Como estudiantes de séptimo semestre en la carrera de agricultura, receptores de la Cátedra de Cultivo de Plantas, la cual es impartida por el ingeniero Edison Echeverría, hemos llevado a cabo exitosamente la práctica de dosificación de plantas. En esta práctica se utilizó fitoplancton, específicamente los microalgas tetraselmi, tetrasociera y chiclosa, libres de bacterias y protozoarios, así como zooplancton representado por artemia. Estos organismos fueron cultivados por nosotros los estudiantes y supervisados. Todo esto con el objetivo de brindar una nutrición a las larvas del Lithopennobanamei correcta, es decir, sin la utilización de alimento balanceado, simplemente brindando lo que son microalgas en cuanto al fitoplancton y zooplancton artemia. Bueno, todo esto se logró realizar y ver los estadios y subestadios del Lithopennobanamei, el cual inicialmente se sembró en los tanques en estadio nuclear, el cual se alimentó primordialmente de sustrato vitelino. Ya en SOEA, se proporcionó una correcta dosificación y alimentación de precisión mediante la utilización de fórmulas de dosificación para microalgas, dentro del tanque. Asimismo, en cuanto a SOEA 3, se suministró un poco de artemia. En cuanto a MISIS, también se suministró artemia. Y dentro de esto también se pudo observar las características de cada uno de estos estadios del Lithopennobanamei. En cuanto a náuseas, se observó un ojo simple y que carecía de celatoforas. Asimismo, en SOEA se logró ver sus 2 ojos pedunculados y la aparición de los apéndices. Asimismo, en MISIS se logró observar que estos ya se caracterizaban un poco y se asimilaban a lo que son los adultos. Se terminó con un PL1
lo que quiere decir Licopeno Guanamey por larva 1, el cual se logró exitosamente. Asimismo, se logró el objetivo primordial de esta práctica, la cual fue realizar la nutrición y alimentación y dosificación, alimentación de precisión en cuanto al Licopeno Guanamey sin la utilización de alimentos balanceados. Efectivamente, durante el transcurso de la presente práctica, cuando nuestras larvas de camarón se encontraban en el estadio de nauplio, no se les suministró ningún tipo de microalga mediante alimentación, sino que más bien se alimentaban exclusivamente de las reservas de su saco vitelino. Tras la muda y llegar al subestadio de Zoea 1, se les suministró una dosis de chaetóceros. Luego, al empezar el proceso de subestadio de Zoea 2, se les suministró una mezcla entre chaetóceros y talaciosida. Luego, en el proceso de Zoea 3, se les suministró una mezcla entre tetracernis, chaetóceros y talaciosida. Luego, cuando empezó el subestadio de Mysis 1, además del mix de microalgas, se les adicionó nauplios de Artemia salina. De igual forma, en Mysis 1, en Mysis 2 y en Mysis 3 fue exclusivamente de nauplios de Artemia salina. Ahora bien, en cuanto al tema de la dosificación, siempre se tuvo en cuenta el emplear una fórmula para estimar la densidad poblacional de microalgas, que se estimó en 100 a 120.000 células por ml. En cuanto a la dosificación de nauplios de Artemia salina, esta se empleó mediante o de acuerdo a la supervivencia que tenía diariamente nuestro cultivo. El cultivo se llevó a cabo hasta el estadio de postlarva o PL1, donde no se suministró alimento balanceado. Sin embargo, es muy importante considerar que el balanceado es un suplemento muy importante, ya que puede potenciar el crecimiento de nuestras larvas. Al terminar la práctica, no solo aprendimos sobre la alimentación de precisión y la dosificación adecuada en el desarrollo larval del Licopeno Guanamey, sino que refleja el esfuerzo, sacrificio y aprendizaje que esta práctica nos deja a nosotros como estudiantes. Durante todo el desarrollo, desde nauplio hasta postlarva, cada etapa ha significado una lección sobre la importancia de la paciencia, el conocimiento técnico y la responsabilidad que debemos de tener en el manejo de estos organismos. Este tipo de prácticas, sin duda alguna, nos muestra lo que vamos a enfrentar en nuestro futuro profesional, brindándonos herramientas concretas para aplicarlas en el campo laboral. Por último, queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento al docente, al ingeniero Edison Echeverría, quien con su paciencia y dedicación ha sabido guiarnos durante este proceso, brindando no solo su conocimiento teórico y práctico, sino también su pasión por la agricultura. Este aprendizaje, sin duda alguna, sienta las bases sólidas en lo que va a responder nuestro futuro como profesionales. Gracias. Bien, hemos concluido la práctica de cultivo de plancton relacionado a técnicas de alimentación en el desarrollo larvario del Licopeno Guanamey. En sí, una de las prácticas más complicadas y que requiere bastante tiempo y esfuerzo, y esto se pudo lograr gracias a la dedicación de ustedes, señores estudiantes. Nosotros los profesores, en este caso quienes hablan, simplemente coordinamos las acciones y el esfuerzo más bien fue de ustedes, ya que dedicaron tiempo extra desde las primeras horas de la mañana hasta las altas horas de la noche, ya que este tipo de experiencias solamente se logra el éxito es dedicándole tiempo y controlando cada cierto periodo cómo está la nutrición de las larvas. Y la alimentación que nosotros aplicamos aquí es una alimentación de precisión, es decir, tenemos que alimentar lo que realmente consumen las larvas, y de esa manera nosotros logramos mantener una buena calidad de algas. Si bien dijo el estudiante al finalizar la práctica, es necesaria el uso de alimentos balanceados para lograr un mejor desarrollo de nuestras larvas. Pero asimismo, un gran aporte de alimentos balanceados también nos conduce a tener una gran cantidad de problemas que pueden venir por el exceso de alimentos no consumidos, deterioro de la calidad de agua, sedimentos, y eso nos lleva a la presencia de protozoarios, virus o bacterias o cualquier otro organismo que nos pueda causar
alguna patología. Yo los felicito a ustedes y espero que esta práctica les haya servido de mucho para su vida profesional en un futuro.